El 5 de junio de 2013, a las 7 de la mañana, Henry Cross, obrero de la construcción de 42 años, y su hija Samantha, de 19, salieron de su coche en el aparcamiento de Starkeys Rapids, en el Bosque Nacional Olímpico de Washington. Se suponía que iba a ser una caminata rutinaria de 6 millas, pero acabó siendo un mes de silencio absoluto. Cuando Samantha salió por fin de la espesura cercana al lago Cushman, ya no se parecía a la estudiante que conocían sus amigos. La chica estaba envuelta en la piel toscamente procesada de un animal salvaje, y sus muñecas estaban cubiertas de símbolos en espiral de color escarlata. Se negó rotundamente a hablar, y su padre desapareció sin dejar rastro. ¿Qué terrible secreto esconde Samantha tras su entumecimiento y qué ocurrió realmente en el bosque salvaje? Lo descubrirás en este vídeo. Los acontecimientos de esta historia se presentan como una interpretación narrativa. Algunos elementos han sido modificados o recreados para la coherencia del relato. El 5 de junio de 2013, a las 7:00 minutos de la mañana, el obrero de la construcción Henry Cross, de 42 años, y su hija Samantha, de 19, salieron de su casa camino del Bosque Nacional Olímpico en el estado de Washington. Era una mañana fresca y con niebla en la zona de Steamboat Rapids, con temperaturas que rondaban los 52 grados Fahrenheit, según la estación meteorológica. Henry Cross, descrito por sus compañeros de la empresa de construcción como un hombre de una disciplina excepcional, había planeado el fin de semana como una oportunidad para reencontrarse con su hija después de su primer año en la universidad. Samantha, según sus amigos, era una estudiante activa que se interesaba por los estudios medioambientales y solía hacer largas excursiones. Aproximadamente a las 9:30 de la mañana, su coche fue visto entrando en un aparcamiento cercano al inicio del sendero de Steamboat Rapids. Un testigo que trabajaba en la oficina de permisos declaró posteriormente a los investigadores que Henry y Samantha parecían tranquilos y bien preparados. Llevaban 2 mochilas de senderismo profesionales y bastones de trekking. La ruta que eligieron discurría por un afluente meridional del río Skokomish, un sendero de dificultad moderada de unos 10 kilómetros, rodeado de cedros centenarios y abetos de Douglas, donde la maleza era tan espesa que la luz del sol apenas llegaba al suelo. El domingo 7 de junio de 2013 empezó a cundir la preocupación. La esposa de Henry, Martha Cross, según su declaración oficial a la oficina del sheriff, esperaba que su marido y su hija regresaran a más tardar a las 8 de la tarde. A las 21:20 hizo la primera llamada a sus teléfonos móviles, pero ambos aparatos estaban fuera de cobertura. Martha describió a Henry como una persona extremadamente fiable, que nunca la haría preocuparse sin una buena razón. Dijo a la policía que Henry siempre cumplía los horarios y que Samantha conocía el bosque olímpico lo bastante bien como para no perderse en una ruta tan sencilla. El 8 de junio de 2013, a las 6 de la mañana, un guarda forestal de la patrulla encontró el coche de los Cross en un aparcamiento cercano al inicio del sendero. El vehículo estaba cerrado con llave y no había señales de que hubieran forzado la entrada o causado daños. Solo quedaban en la cabaña algunos efectos personales que no eran imprescindibles para la excursión. Ese mismo día se anunció una operación de búsqueda a gran escala. Equipos de búsqueda y rescate del condado de Mason, voluntarios y unidades caninas, llegaron a la zona de Steamboat Rapids. La zona del Bosque Nacional Olímpico en este sector se caracteriza por la dificultad del terreno, pendientes empinadas cubiertas de musgo resbaladizo y numerosas depresiones camufladas por helechos hacían que el avance fuera lento y peligroso. El equipo de búsqueda dio con un lugar que parecía ser un breve punto de parada para turistas. Estaba situado a una distancia aproximada de 1,5 kilómetros del inicio de la ruta, cerca de la orilla del río. Allí, cerca de un gran abeto invertido, se encontraron 2 mochilas pertenecientes a Henry y Samantha. Las mochilas estaban en posición vertical, como si se las hubieran quitado para descansar.
Dentro encontraron comida intacta, botellas de agua, un botiquín de primeros auxilios y chaquetas ligeras. Lo que más sorprendió a los rescatadores fue el hecho de que no hubiera ni una sola cosa desperdigada. No había signos de lucha, huida por pánico o ataque de animales salvajes. Parecía como si las personas simplemente se hubieran alejado de sus pertenencias durante unos minutos y nunca hubieran regresado. Según el informe de los adiestradores caninos, los perros detectaron un rastro cerca de las mochilas, pero se rompió a 30 pies de distancia, en una zona de roca dura de granito. El uso de un helicóptero con cámaras de imagen térmica fue infructuoso porque la copa de los árboles era demasiado densa para transmitir señales térmicas desde tierra. Los guardabosques señalaron en sus informes que la zona de búsqueda se caracterizaba por el inquietante silencio del bosque, donde los sonidos eran absorbidos por una gruesa capa de musgo. Durante los 7 días siguientes, los rescatadores peinaron más de 15 millas cuadradas de la espesura. Todos los informes oficiales eran más secos y pesimistas cada día que pasaba. Los expertos señalaron que permanecer en el bosque olímpico sin ropa de abrigo ni equipo durante una semana dejaba pocas posibilidades de supervivencia, dada la elevada humedad y las bajadas de temperatura nocturnas. Martha Cross seguía en el cuartel general operativo, pero la esperanza se desvanecía en sus ojos. La policía del condado registró que no se había observado a ninguna persona o vehículo sospechoso en la zona del aparcamiento durante el fin de semana. El caso de la desaparición de Henry y Samantha Cross empezaba a convertirse en uno de esos misterios en los que la naturaleza se traga a una persona sin explicación alguna. Cada nueva inspección del lugar donde se encontraron las mochilas no arrojaba nuevos datos, solo confirmaba que padre e hija habían desaparecido repentinamente, dejando tras de sí solo silencio entre los árboles centenarios. El 6 de julio de 2013, habían pasado exactamente 31 días desde la última vez que Henry y Samantha Cross se pusieron en contacto con el mundo exterior. La fase activa de la operación de búsqueda y rescate en la zona de Starkey's Rapids había concluido efectivamente en ese momento, y el caso había pasado oficialmente a la categoría de búsqueda a largo plazo de personas desaparecidas en circunstancias poco claras. Sin embargo, ese sábado por la tarde, a las 14:45, se produjo un suceso en la orilla occidental del lago Cushman, a unos kilómetros al sureste de la ruta original del grupo, que obligó a las fuerzas de seguridad del estado de Washington a reanudar inmediatamente la investigación con carácter de emergencia. Según el informe oficial de las entrevistas a los testigos, el grupo de 4 excursionistas de Seattle, que realizaban una excursión de un día por la costa, atravesaba una zona de denso chaparral y helechos. Uno de los miembros del grupo, un excursionista experimentado llamado David, dijo más tarde a los detectives que lo primero que oyeron fue un crujido extraño y un sonido bajo que les pareció el de un animal salvaje, posiblemente un oso negro joven o un coyote grande. El objeto se movió a poca altura del suelo, utilizando escondites naturales. Los turistas se horrorizaron al darse cuenta de que se trataba de un ser humano cuando la figura emergió en un tramo abierto de la costa rocosa, donde la luz del sol caía en ángulo recto. Era Samantha Cross. La descripción del aspecto de la niña, recogida en el informe de la primera dotación del ayudante del sheriff del condado de Mason, conmocionó incluso a los agentes experimentados. Samantha estaba envuelta en una piel de animal salvaje toscamente procesada, pesada y sucia. El examen posterior de los biólogos confirmó que se trataba de una combinación de pieles de ciervo y coyote, cosidas con hilos caseros, hechos con tendones secos o fuertes fibras vegetales. Su pelo, que había estado bien peinado un mes antes, se había convertido ahora en una masa continua y rígida enmarañada con cieno del bosque, agujas de pino y restos orgánicos.
La piel de la cara y de las partes expuestas del cuerpo estaba cubierta de cientos de pequeños arañazos, numerosas marcas de picaduras de insectos y una capa de suciedad vieja que le había comido literalmente los poros. Los testigos afirmaron que el comportamiento de la niña era completamente atípico para una persona que estaba en peligro y que por fin se había encontrado con los rescatadores. No había alegría ni alivio en sus ojos, solo un miedo primitivo y animal mezclado con una profunda desorientación. Cuando los turistas intentaron hablar con ella, Samantha no pronunció ni una sola palabra. En lugar de hablar, emitió un sonido gutural corto, similar a un gruñido de advertencia, e inmediatamente intentó arrastrarse hacia la sombra de los árboles. Según testigos presenciales, parecía muy demacrada. Su peso, según la evaluación visual y el posterior pesaje médico, era 25 libras inferior al que constaba en su permiso de conducir. El hecho más inquietante del que se percató inmediatamente la policía fue su total negativa a comunicarse verbalmente. Cualquier pregunta directa sobre dónde estaba y qué le había ocurrido a su padre, Henry Cross, se topaba con la misma respuesta por parte de Samantha. Cerraba los ojos, se acurrucaba en el suelo y hundía la cabeza en las rodillas. No parecía que hubiera sufrido daños mecánicos en el aparato del habla. Los detectives señalaron en sus informes que se percibía como un profundo bloqueo psicológico o un rechazo deliberado de la forma humana de comunicación. A las 18:15 del mismo día, Samantha Cross fue trasladada al Providence Medical Center de Olympia. El examen inicial en el servicio de urgencias confirmó su estado de agotamiento extremo y deshidratación grave. La temperatura corporal de la niña bajó a 93 grados Fahrenheit, lo que indicaba que había estado expuesta durante mucho tiempo a un ambiente húmedo y fresco sin un aislamiento térmico adecuado. Bajo las uñas de Samantha se encontraron restos de tierra que, según los análisis, coincidían con la composición del suelo de las zonas más profundas del Bosque Nacional Olímpico. Sin embargo, el descubrimiento más terrible esperaba a los médicos durante el tratamiento sanitario. Cuando se lavaron las capas de suciedad de la piel de la niña, se apreciaron claramente profundas cicatrices circulares en las muñecas y los tobillos. Estas marcas indicaban que durante mucho tiempo, sus extremidades habían estado sujetas con cuerdas o cables finos que cortaban el tejido blando con cada movimiento. Pero fue otra señal la que atrajo la atención de los investigadores. En la muñeca derecha de Samantha había una cicatriz reciente, toscamente quemada, en forma de espiral estilizada con 3 claras muescas. Este símbolo no pertenecía a ninguna subcultura conocida ni a las marcas de los servicios forestales, lo que se sumaba a las pruebas de violencia organizada. Martha Cross fue trasladada de urgencia al hospital. Según el testimonio del personal de guardia, Samantha no reaccionó ante la aparición de su madre. La atravesó con una mirada en blanco, ajena, como si estuviera viendo a una extraña. Cada vez que Martha intentaba cogerla de la mano, el cuerpo de la niña se estremecía con temblores convulsivos y su respiración se volvía intermitente y superficial. La cuestión del paradero de Henry Cross, de 42 años, seguía sin respuesta. No se encontró ninguna de sus pertenencias, huellas o marcas biológicas en un radio de 3 kilómetros del lugar donde se encontró a Samantha. La policía del condado empezó a peinar de nuevo la zona, pero la densa maleza y el paisaje rocoso cercano al lago Cushman ocultaban con seguridad cualquier pista. Todo el estado de Washington siguió las noticias desde el hospital de Olympia, pero Samantha Cross permaneció en silencio. Permaneció en su habitación de cristal, prefiriendo dormir en el frío suelo bajo su cama en lugar de en un mullido colchón, y siguió aferrada al trozo de piel de animal que se había negado a entregar a los paramédicos. El hecho de que el bosque solo hubiera devuelto una víctima y el estado en que se encontraba convirtieron el caso Cross en uno de los incidentes más misteriosos y oscuros de la historia reciente de la región.
Los investigadores comprendieron que la clave para salvar a Henry estaba en la mente de Samantha, pero esa mente estaba ahora encerrada en un candado hecho de terror y salvajismo. Tras ser ingresada en el Providence Medical Center de Olympia, Samantha Cross fue internada en una unidad aislada de cuidados intensivos, diseñada para pacientes con graves traumas mentales y agotamiento físico. Esta sala, que más tarde el personal empezó a llamar la Sala de Cristal, por la gran ventana de observación de vidrio reforzado, se convirtió en un lugar donde la línea entre el mundo civilizado y el salvaje era más delgada de lo que nadie hubiera podido imaginar. La niña fue vigilada las 24 horas del día, pero los resultados de las primeras 48 horas de su estancia en el hospital plantearon más preguntas que respuestas. Según las notas detalladas de un diario médico fechado el 7 de julio de 2013, el comportamiento de Samantha se clasificó como profundamente disociativo con elementos de pérdida total de habilidades sociales. A pesar de disponer de una moderna cama de hospital con colchón ortopédico, la niña la ignoraba categóricamente. Cada vez que las enfermeras entraban en la habitación, la encontraban en la esquina más alejada. Samantha prefería dormir directamente sobre el frío suelo de linóleo, acurrucada en posición fetal con la cara hacia la pared. Cualquier intento del personal de cubrirla con una manta provocaba que la arrojara al otro lado de la sala, emitiendo un sonido gutural ahogado. Los momentos más críticos fueron las manipulaciones médicas. El 8 de julio, a las 10:30 de la mañana, otro grupo de médicos intentó sacarle sangre y sustituir los restos de la piel de animal a la que seguía aferrada por ropa hospitalaria estéril. Según la enfermera jefe Ellen Wright, la reacción de Samantha fue inmediata y extremadamente agresiva. No gritó ni pidió ayuda. Se abalanzó sobre cualquiera que intentara acercarse a ella, utilizando los dedos como garras. No era la histeria de una adolescente, era el instinto defensivo puro y concentrado de una criatura acorralada. El nivel de adrenalina en su sangre, registrado durante el ataque de pánico, era 3 veces superior al normal para una persona en reposo. Durante el tratamiento sanitario bajo sedación general, los forenses y médicos pudieron por fin examinar detalladamente el cuerpo de la niña. Los resultados del examen se incluyeron en el protocolo secreto de la investigación. Se encontraron marcas profundas y cicatrizadas en los tobillos y muñecas de Samantha que indicaban el uso prolongado de grilletes metálicos o ataduras de plástico rígido. Sin embargo, otro detalle llamó la atención de los detectives. En la piel pálida, casi transparente, de su muñeca derecha se veía claramente una cicatriz carmesí, toscamente quemada. Era una espiral estilizada con 3 muescas distintas en la espiral exterior. El símbolo había sido aplicado profesionalmente, probablemente con metal caliente, y ya había cicatrizado parcialmente, lo que indicaba que se la había hecho aproximadamente 2 semanas antes de su regreso. El Departamento de Investigación del Estado trajo a expertos en antropología y símbolos ocultos, pero en aquel momento nadie pudo explicar el significado de la marca. El estado psicológico de Samantha suscitó gran preocupación entre los principales expertos del Estado. El doctor Elias Wong, que ha trabajado con víctimas de cautiverio prolongado, señaló en su informe que en el caso de Samantha no se trataba solo de un trastorno de estrés postraumático. Registró una profunda destrucción de la personalidad, en la que la niña borraba consciente o inconscientemente su identidad humana para sobrevivir. Samantha se negaba a usar cubiertos, solo bebía agua cuando se la ponían en un cuenco en el suelo e ignoraba por completo cualquier intento de contacto verbal. La situación con su madre, Martha Cross, fue especialmente dolorosa. El 9 de julio, a las 16:00, Martha pudo entrar en la sala durante 5 minutos. Según una trabajadora social presente en el encuentro, Samantha nunca levantó la vista hacia su madre. Miraba fijamente a un punto del suelo, como si Martha no existiera, o como si la sola presencia de su madre,
le causara una vergüenza insoportable. Esta alienación era tan completa que Marta abandonó la sala en un estado de crisis nerviosa, afirmando que la niña de la habitación no era más que un caparazón físico de su hija, pero que se había convertido en otra persona por dentro. El mayor problema para la investigación era que Samantha seguía guardando absoluto silencio sobre el destino de su padre, Henry Cross. Cada vez que los detectives le mostraban la fotografía de Henry o decían su nombre, su ritmo cardíaco en el monitor aumentaba drásticamente hasta los 140 latidos por minuto, pero ella no emitía ningún sonido. Este silencio se convirtió en un punto de división en el equipo de investigación. Algunos detectives consideraron que Samantha era una víctima tan intimidada que no podía hablar por miedo al regreso de su secuestrador. Otra parte del grupo empezó a plantear teorías más radicales y oscuras. Llamaron la atención sobre el hecho de que el cuerpo de Samantha, aparte de las marcas de los grilletes y una cicatriz simbólica, no presentaba signos de la clásica violencia física que suele acompañar a los secuestros. Esto hizo sospechar que su transformación podría haber formado parte de un escenario en el que Henry Cross desempeñó un papel muy distinto al de víctima. La habitación de cristal de Olympia se convirtió en el epicentro de un drama psicológico y criminal. Mientras los médicos luchaban por la recuperación física de Samantha, la policía trataba de desentrañar el misterio de la simbólica espiral en su brazo. El silencio de la niña se hacía cada vez más fuerte, llenando los pasillos del hospital de una atmósfera de problemas inminentes, porque en algún lugar ahí fuera, en las profundidades de los miles de acres del bosque olímpico, Henry Cross seguía formando parte de la oscuridad de la que su hija había regresado solo medio hombre. La investigación estaba en punto muerto. La única persona que sabía la verdad miraba al vacío y veía algo que desafiaba la descripción humana. Amigos, antes de llegar a la parte más importante de la investigación, suscríbanse al canal, denle a me gusta y dejen sus comentarios. Esto ayuda a los algoritmos de YouTube a promocionar este vídeo para que el mayor número posible de personas conozcan la verdad sobre este caso. Gracias por su apoyo. El 10 de julio de 2013, a las 11:30 de la mañana, el equipo investigador celebró una reunión a puerta cerrada en la Jefatura de Policía del Estado de Washington. La vuelta de Samantha Cross a un estado de profunda disociación y su total negativa a hablar obligaron a los detectives a revisar radicalmente su estrategia de búsqueda. El caso, que inicialmente se trató como una simple desaparición en la naturaleza, se ha convertido ahora en una compleja investigación a varios niveles. La investigación se ha dividido oficialmente en dos bandos, cada uno de los cuales defiende su propia versión de los hechos ocurridos durante los últimos 31 días en los parajes salvajes del Bosque Nacional Olímpico. La primera versión, apoyada por la mayoría de los operativos, se basaba en la suposición de la existencia de una tercera parte. Según esta teoría, Henry y Samantha Cross eran víctimas de un secuestrador en serie o de un grupo organizado que utilizaba zonas inaccesibles del bosque como lugar para mantener cautivos a los secuestrados. Esta teoría se apoyaba en las profundas cicatrices de los grilletes en las muñecas de la chica y en el símbolo de la espiral quemada, un claro marcador de marca forzada. Los perfiladores del FBI que participaron en las consultas señalaron que el nivel de destrucción psicológica observado en Samantha solía ser el resultado de torturas prolongadas y de la supresión sistemática de la voluntad. Los detectives suponían que Henry Cross, de 42 años, podía seguir en cautividad y que cada hora que pasaba reducía sus posibilidades de supervivencia. Sin embargo, el 12 de julio de 2013 apareció una segunda versión, mucho más brutal y sombría. Surgió después de que un equipo de forenses realizara un minucioso registro en el despacho de Henry Cross, en su casa de Port Angeles. Lo que encontraron en el cajón inferior de un enorme escritorio de roble
obligó a la investigación a echar un nuevo vistazo a la identidad del constructor desaparecido. Entre los presupuestos y dibujos habituales, encontraron una carpeta con mapas topográficos impresos de minas abandonadas y sistemas de cuevas del bosque olímpico, incluida la zona que rodea el río Gamma Gamma. Estos mapas no eran simples mapas turísticos. En cada uno de ellos, Henry hacía numerosas anotaciones con un rotulador negro. Calculaba las distancias desde las carreteras públicas, marcaba las fuentes de agua potable e indicaba la ubicación exacta de antiguas explotaciones mineras que se consideraban oficialmente abandonadas en los años 50 del siglo XX. Una breve frase fue escrita de puño y letra de Henry cerca de una de estas minas, situada a unas 12 millas del sendero de Steamboat Rapids. Retorno limpio. Los investigadores lo interpretaron como un escenario cuidadosamente preparado para escapar de la civilización. Se sospechaba que Henry Cross, que experimentaba una crisis mental oculta, decidió devolver por la fuerza a su hija a su estado original, iniciando un experimento extremo de supervivencia. La policía empezó a investigar en detalle el pasado de Henry, entrevistando a sus colegas y conocidos. Uno de sus antiguos socios, según el informe de la entrevista del 13 de julio, recordaba que en el último año, Henry había hablado cada vez más de la debilidad de la sociedad moderna y de la necesidad de purificarse a través de la naturaleza salvaje. Sus colegas le describían como un hombre con una personalidad mandona, que no toleraba objeciones. Los detectives sugirieron que tras la fachada de constructor de éxito se escondía una personalidad propensa al control agresivo. La versión de que el padre se había convertido en el verdugo de su propia hija y que ahora se escondía en el bosque, sabiendo que la aterrorizada Samantha nunca le delataría, empezó a dominar los informes de la investigación. Martha Cross, que estaba bajo la vigilancia constante de la prensa y la policía, negó categóricamente cualquier acusación contra su marido. En su discurso oficial a los medios de comunicación, que pronunció en la escalinata del hospital a las 19:30 horas, la mujer, entre lágrimas, afirmó que Henry era una víctima, no un criminal. Insistió en que los mapas de las minas solo formaban parte de su afición. Le fascinaba la historia de las minas locales y a menudo planeaba futuros viajes. Mi marido quería a Samantha más que a la vida misma. Nunca le habría hecho daño, repetía a los detectives en cada interrogatorio. Sin embargo, sus palabras se contradecían con los hechos. Samantha seguía estremeciéndose ante cualquier voz masculina en el pasillo del hospital y sus ojos permanecían fijos en la puerta como si esperara la aparición de su verdugo. El Departamento de Investigación envió fuerzas especiales adicionales al sector de la mina abandonada marcado en los mapas de Henry. La operación de búsqueda se amplió a 25 millas cuadradas del terreno más difícil. Los guardas de la policía registraron todas las entradas a la mazmorra, esperando encontrar el cadáver de Henry o al propio Henry, esperando el momento oportuno para volver a por su hija. El ambiente en torno al caso era cada vez más tenso. Las redes sociales y los medios de comunicación locales empezaron a especular sobre la existencia de una secta secreta o un grupo de supervivientes radicales que podrían estar detrás del secuestro. Pero la espiral carmesí de la muñeca de Samantha seguía siendo la única prueba que no encajaba en ninguna de las versiones estándar. Los investigadores se dieron cuenta de que estaban cazando un fantasma, o un sofisticado asesino en serie, o un padre que se había convertido en un monstruo. Cada nuevo día de silencio de Samantha no hacía sino reforzar la segunda versión, más brutal, convirtiendo la tragedia de la familia Cross en una sombría crónica de terror doméstico representada con los interminables bosques del estado de Washington como telón de fondo. El 14 de julio de 2013, la investigación sobre la desaparición de Henry Cross y el misterioso regreso de su hija entró en una fase de examen psicológico en profundidad.
Cuando el estado físico de Samantha se estabilizó, aunque seguía agotada, la principal tarea de la investigación consistió en superar su silencio. Para ello, se invitó al Centro Médico Providence al doctor Elias Wong, un destacado especialista estatal en desprogramación y trabajo con víctimas de sectas totalitarias. Según la nota explicativa del médico, que facilitó al Departamento de Policía, el estado de Samantha se clasificó como una fuga disociativa activa, en la que el individuo desplaza los recuerdos traumáticos sustituyéndolos por un conjunto de instintos animales protectores. El comportamiento de la niña en el pabellón 412 no cambió. Ignoraba cualquier comodidad de la civilización. El informe de las enfermeras del turno de noche del 15 de julio afirma que Samantha seguía durmiendo exclusivamente en el suelo, en un rincón, con su propia mano bajo la cabeza. Cualquier sonido metálico, ya fuera el tintineo de unas llaves o un carrito de medicamentos, la hacía estremecerse con todo el cuerpo. Sin embargo, el incidente más revelador ocurrió el 16 de julio a las 13:10. Durante una comprobación rutinaria del sistema contra incendios, se produjo un breve estallido de humo técnico en el pasillo. La reacción de Samantha fue inmediata y aterradora. Cayó al suelo en un ataque convulsivo de miedo, cubriéndose la cara con las manos y emitiendo un sonido desgarrador que los médicos describieron como el grito de un animal atrapado. Esto indicaba que el olor a humo estaba directamente relacionado con su trauma en el bosque. El Dr. Wong empezó a realizar sesiones de terapia pasiva simplemente permaneciendo en la habitación y observando a Samantha. El 17 de julio, durante la tercera sesión, Samantha empezó a emitir sonidos esporádicos por primera vez en mucho tiempo, que poco a poco se fueron convirtiendo en frases. Según el protocolo de audio, la niña hablaba en un susurro, mirando a la pared, como si reprodujera fragmentos del mes anterior. En estos fragmentos, Samantha describía la vida bajo una rígida jerarquía. Mencionó la existencia de una manada, una estructura social en la que los nombres de las personas estaban completamente borrados. «No hay nombres, solo una cola», le susurró al Dr. Wong. Describió una sensación de control total, cómo la sujetaban con tanta fuerza que le costaba respirar, y cómo todos sus movimientos estaban controlados por un líder. Durante la sesión del 18 de julio, pronunció una serie de frases que resultaron clave para la investigación. Me dijo que no huyera, y luego, tras una larga pausa, me sujetaba, me obligaba, me enseñaba cómo hacerlo. El equipo de investigación, tras recibir estas transcripciones, las tomó como confirmación directa de la culpabilidad de su padre. Las frases decía, sujetaba y forzaba fueron interpretadas inequívocamente por los detectives como una descripción de las acciones de Henry Cross, de 42 años. Dados los mapas de minas abandonadas descubiertos anteriormente en su despacho, la policía supuso que Henry había sometido por la fuerza a su hija en un intento de crear su propia versión de una tribu o manada primitiva, en la que él era el líder absoluto. Los investigadores creían que Samantha no mencionó su nombre precisamente por su profundo temor a su padre, que se había convertido en su secuestrador. Sin embargo, el Dr. Wong se fijó en un detalle concreto que anotó en su diario de observación. Cada vez que Samantha mencionaba a ese él anónimo, su mano izquierda se llevaba inconscientemente la mano a la muñeca derecha. Cubría con fuerza la cicatriz carmesí en forma de espiral con la palma de la mano, como si intentara ocultarla no solo al médico, sino también a su propia memoria. Cuando Wong le preguntó directamente, ¿de dónde viene este signo?, la niña dejaba de hablar al instante y caía en un estado de aturdimiento que podía durar horas. El experto observó que el símbolo no era solo un tatuaje o una cicatriz. Para Samantha, era una marca de propiedad que le causaba tanto terror como una extraña y dolorosa sumisión.
El 20 de julio de 2013, las sospechas contra Henry Cross se habían convertido casi en una acusación oficial. La policía del condado de Mason estaba preparando una orden de detención en caso de encontrarlo, clasificándolo no como una persona desaparecida, sino como un peligroso criminal propenso a la manipulación psicológica y a la violencia contra los miembros de su familia. Martha Cross, que se enteró del contenido del testimonio de su hija, cayó en un estado de profunda desesperación. Según los trabajadores sociales, permaneció sentada durante horas en el pasillo del hospital, repitiendo que Samantha deliraba y que Henry nunca habría sido capaz de borrar su nombre. Al mismo tiempo, el laboratorio forense terminaba el análisis de la piel de animal en la que estaba envuelta la niña. Los resultados no fueron menos inquietantes. En el interior de la piel se encontraron residuos microscópicos de ceniza de madera y una composición específica de grasa, que normalmente se utilizaba para curtir el cuero mediante tecnologías que no se emplean en la industria moderna. Esto indicaba que Samantha había estado en un lugar donde alguien había recibido formación profesional en técnicas primitivas de supervivencia. La investigación estaba a punto de llegar a una conclusión definitiva. Cada palabra de Samantha sobre la manada y el castigo añadía una piedra más al muro de pruebas contra su padre. Fragmentos de la memoria de la niña pintaban el cuadro de un cruel experimento social llevado a cabo en las tierras salvajes del Bosque Olímpico. Sin embargo, la ocultación silenciosa de la cicatriz en espiral de su muñeca seguía siendo una anomalía que ni los detectives ni el Dr. Wong podían resolver. Samantha Cross seguía viviendo en su mundo fantasmal, donde el olor a humo significaba peligro, y él, aquel cuyo nombre estaba prohibido pronunciar, seguía teniendo poder sobre ella, incluso a través de los gruesos muros del centro médico. La única duda era si Henry Cross era realmente él, o si el bosque ocultaba a alguien mucho más peligroso que había enseñado al albañil el arte de convertir a las personas en animales. El 22 de julio de 2013, a las 10 de la mañana, comenzó la siguiente etapa del trabajo con Samantha Cross en el Providence Medical Center. El doctor Elias Wong señaló en su informe semanal a los investigadores que la niña había empezado a mostrar signos de memoria geográfica. Durante la sesión, proporcionó por primera vez coordenadas específicas de su ubicación, describiendo un lugar donde el sonido del agua era tan fuerte que ahogaba incluso sus propios pensamientos. Samantha recordó largas semanas de vida agotadora en un campamento aislado situado cerca de un caudaloso arroyo que identificó como el río Gama Gama. Este afluente fluye por los sectores más salvajes e inaccesibles del Bosque Nacional Olímpico, donde la densidad de la selva hace que la zona sea prácticamente intransitable para el común de la gente. La parte más controvertida de su testimonio fue la descripción del papel de su padre. Según el protocolo de la recreación, Samantha describió cómo Henry Cross tenía que asegurarse de que no se alejaba de la orilla. Dijo que su padre se situaba en el borde de la arena y el bosque, actuando como una barrera viva. El equipo investigador tomó estas palabras como la confirmación final de su teoría del peor de los casos. Henry Cross, trabajador de la construcción de 42 años, no solo había iniciado el secuestro, sino que había actuado deliberadamente como un cruel supervisor que mantenía cautiva a su propia hija en la naturaleza. En su informe interno del 23 de julio, el detective Miller señaló: el testimonio de la víctima indica que el sujeto Cross actuó como escolta activo, deteniendo cualquier intento de fuga fuera del perímetro establecido. El 24 de julio de 2013, a las 6 de la mañana, un equipo SWAT del Servicio Forestal y detectives estatales iniciaron una búsqueda a gran escala en las orillas del río Gama Gama. La zona de búsqueda abarcaba un área de 10 millas cuadradas.
La complejidad del terreno exigía el uso de equipos de escalada, ya que en muchos lugares las orillas del río eran acantilados escarpados, cubiertos de musgo resbaladizo. Tras 2 días de búsqueda exhaustiva, el 26 de julio a las 16:20, un grupo de guardas forestales dio con una instalación privada abandonada que no estaba marcada en ningún mapa turístico moderno. Se trataba de una antigua zona que había pertenecido a una empresa maderera, pero que oficialmente se consideraba abandonada desde los años 80 del siglo XX. En las aproximadamente 3 hectáreas de terreno, había una estructura de madera en ruinas parecida a un pabellón de caza y varias dependencias casi completamente cubiertas de zarzamoras y helechos. Al inspeccionar el perímetro, los expertos forenses encontraron nuevas huellas de actividad humana, los restos de un pozo de fuego disimulados bajo piedras y fragmentos de la misma piel de animal que Samantha había traído consigo. El hallazgo más importante fueron los documentos encontrados en un contenedor impermeable bajo el suelo de la casa. Se trataba de títulos de propiedad y una serie de registros personales pertenecientes a un hombre llamado Garrett Stone. La comprobación de la identidad de Stone a través de las bases de datos del FBI y los archivos académicos abrió una nueva y escalofriante dimensión del caso. Garrett Stone era un antropólogo muy conocido en círculos restringidos, cuya exitosa carrera en la universidad se vino abajo hace más de una década, tras la publicación de una serie de obras radicales. En sus escritos, Stone defendía la necesidad de obligar a la humanidad a volver al tribalismo. Sostenía que la civilización moderna está llevando a la degradación de la especie y que la única vía de salvación es un experimento social radical en el que la persona debe pasar por una etapa de destrucción completa del individuo para recuperar su naturaleza animal. Los detectives descubrieron que Stone desapareció de la escena pública hace unos 5 años. Sus teorías sobre la manada y la purificación a través del salvajismo coincidían casi textualmente con las frases fragmentarias que Samantha había pronunciado en la consulta del Dr. Wong. El símbolo de la espiral en la muñeca de la chica, según resultó, fue tomado por Stone de antiguos petroglifos y significaba volver a la fuente. Estos nuevos detalles sembraron serias dudas en las filas de la investigación. Ahora empezaba a desmoronarse la versión de que Henry Cross era el único organizador del horror. Los investigadores empezaron a sospechar que habían estado persiguiendo al objetivo equivocado todo el tiempo. Si Henry Cross estaba presente en el campamento, ¿era realmente el líder? ¿O solo formaba parte del experimento de Stone, otro sujeto obligado a desempeñar el papel de supervisor por la tortura de su propia hija? El 28 de julio de 2013, la investigación reorientó oficialmente los recursos hacia la búsqueda de Garrett Stone. La policía estatal se dio cuenta de que en los bosques olímpicos no solo actuaba un padre enloquecido, sino un peligroso ideólogo que había creado su propio laboratorio de locura social. El verdadero cerebro del horror permanecía en la sombra, manipulando las vidas de Henry y Samantha Cross como elementos de su salvaje experimento. La cuestión del paradero de Stone y de si Henry Cross seguía vivo se convirtió en una prioridad absoluta. Los investigadores sospechaban que las instalaciones cercanas al río Gama Gama no eran más que la punta del iceberg, y que el verdadero corazón de la manada se ocultaba mucho más profundamente bajo tierra, donde acaban todos los mapas. La cicatriz en espiral de Samantha se percibía ahora no solo como un tatuaje, sino como una llave para entrar en el mundo donde Garrett Stone se autoproclamaba Dios y Maestro. Las profundidades del bosque ya no parecían solo un macizo natural, sino el territorio de una civilización que había muerto por orden de un hombre. El 30 de julio de 2013, a las 5:45 de la mañana, un equipo táctico combinado de la Policía del Estado de Washington y una unidad de fuerzas especiales inició un asalto a la instalación que más tarde la prensa llamaría el Laboratorio de la Locura Social.
La operación tuvo lugar en pleno contacto por radio en el sector profundo del Bosque Nacional Olímpico, cerca de una cantera de granito abandonada situada a 12 millas al noroeste del río Gama Gama. La localización fue posible gracias a una detallada fotografía aérea y al descubrimiento de un rastro de calor anómalo que emanaba directamente de una ladera densamente cubierta de abetos, douglas y matorrales. La entrada camuflada al almacén subterráneo era una enorme puerta de acero oculta tras una capa de césped, piedras y vegetación artificial. De acuerdo con el protocolo de asalto, los agentes tuvieron que utilizar herramientas hidráulicas para romper el mecanismo de cierre. Lo que vieron los agentes de la ley tras irrumpir no encajaba en ningún estándar de las crónicas criminales de la región. Se trataba de un amplio refugio de hormigón construido durante la Guerra Fría, que el antropólogo Garrett Stone convirtió en un improvisado centro de orden primitivo. El interior del búnker estaba dividido en varias zonas. En la sala central, donde la temperatura se mantenía a 55 grados Fahrenheit, había un persistente olor a cuero crudo, ceniza de madera y sudor rancio. De las paredes colgaban docenas de pieles de animales, ciervo, coyote y oso, en distintas fases de procesamiento. En lugar de muebles, se utilizaban tablones de madera tosca y piedras. En las mesas de trabajo, los forenses encontraron cientos de herramientas primitivas, raspadores de piedra, puntas de flecha de obsidiana y pesados martillos hechos a mano. Todo ello demostraba que Stone no solo estaba fascinado por la historia, sino que recreaba fanáticamente la vida de las tribus prehistóricas, obligando a sus prisioneros a participar en este proceso. La prueba más importante del caso fueron los diarios y notas personales de Garrett Stone, encontrados en una caja fuerte de hierro sellada en la esquina más alejada de la cámara acorazada. Estos documentos, fechados entre el 5 de junio y el 29 de julio de 2013, contenían una descripción detallada del experimento educativo con la familia Cross. En sus notas, Stone se refería a Henry como sujeto 1 y a Samantha como sujeto 2. Según los documentos, Stone desarrolló un sofisticado sistema de maltrato psicológico y físico basado en el principio de la doble palanca. Utilizaba a Henry Cross, de 42 años, como principal fuerza física para mantener la vida del campo, recoger leña, cargar piedras pesadas y curtir pieles. Para asegurarse la obediencia absoluta de Henry, Stone torturaba sistemáticamente a Samantha, de 19 años, delante de él. El diario anotaba: el sujeto número 1 muestra un rendimiento excepcional cuando ve sufrir al sujeto número 2. El dolor de la hija es la herramienta más eficaz para controlar al padre. Cuando Stone se propuso deconstruir la personalidad de Samantha, hizo todo lo contrario. Sometió a Henry a brutales palizas y humillaciones, obligando a la niña a contemplar la impotencia de su padre. Stone describió este proceso como quemar las expectativas civilizadas. Los registros confirmaron que Samantha se rindió mucho más rápido que Henry. No pudo soportar el sufrimiento de su padre y aceptó voluntariamente las reglas de Stone. Fue entonces cuando se puso una piel de animal y empezó a seguir las órdenes del antropólogo, abandonando por completo el habla humana. Para la niña, convertirse en una bestia era la única forma de detener la tortura de Henry. Los investigadores recrearon los acontecimientos de la noche en que Samantha consiguió escapar. Ocurrió unos 4 días antes de que la encontraran cerca del lago Cushman. Según las notas de Stone, esa noche estaba especialmente enfadado por la falta de obediencia de Henry mientras trabajaba en la cantera. Stone encerró al hombre en una caja metálica separada y comenzó un largo procedimiento de castigo disciplinario con cables eléctricos. Fascinado por el proceso de tortura, dejó sin cerrar la entrada al sector central donde estaba retenida Samantha. Samantha, que para entonces ya era percibida por Stone como un ser completamente roto y prisionero, aprovechó el momento. No intentó liberar a su padre,
sabiendo que eso llevaría a la muerte de ambos. En su lugar, se escabulló por un conducto de ventilación que Stone consideró demasiado estrecho para un ser humano. Los detectives que inspeccionaron el búnker encontraron numerosos arañazos y huellas de manos ensangrentadas en las paredes, lo que indicaba los intentos desesperados de los prisioneros por encontrar una salida. En un rincón se encontró una fotografía rota de Martha Cross, que probablemente Henry había escondido en sus zapatos. Estaba cubierta de manchas oscuras, pero Samantha, según los analistas, la miraba todas las noches antes de que la obligaran a ponerse la piel de animal. El búnker en las profundidades del Bosque Olímpico se convirtió en un testigo silencioso de cómo un hombre con un título puede convertirse en un monstruo, utilizando el conocimiento de la naturaleza humana para destruirla. Cada metro de este refugio estaba impregnado de una atmósfera de miedo total y desesperanza. A medida que el equipo táctico se adentraba en el último sector, el más protegido, descubrieron que casi no había iluminación y que las paredes estaban cubiertas de los mismos símbolos en espiral que Samantha había escondido bajo la palma de su mano en el hospital. Este lugar era el mecanismo perfecto para borrar la identidad, donde Henry y Samantha pasaron 31 días en condiciones inimaginables en el siglo XXI. La policía comprendió que cada detalle encontrado en el búnker no hacía sino acentuar la magnitud de la tragedia, y el tiempo para rescatar a Henry se agotaba inexorablemente, ya que Garrett Stone no iba a dejar testigos de su fallido experimento. El 30 de julio de 2013, a las 7:45 de la mañana, el Grupo Especial de la Policía del Estado de Washington completó la limpieza del último sector, el más profundamente enterrado, de la bóveda subterránea del Bosque Olímpico. Esta sala, situada tras una pesada puerta sellada a unos 6 metros bajo tierra, era el lugar más oscuro de todo el complejo. Un informe de un oficial de las Fuerzas Especiales, que fue el primero en entrar en la sala, afirmaba que el aire estaba tan cargado de olor a cadáveres sin lavar y medicamentos caducados que había que utilizar máscaras de oxígeno. En el centro de este sector, tras los barrotes de una jaula metálica improvisada de aproximadamente 2 por 2 metros, los agentes encontraron a un hombre. Era Henry Cross. Este hombre de 42 años, que antes pesaba más de 200 kilos y tenía un físico fuerte, era ahora una sombra de lo que había sido. Su cuerpo estaba cubierto de numerosos hematomas, rastros de quemaduras eléctricas y profundas escaras. Según el informe médico inicial, Henry había perdido casi 40 libras de peso. Se encontraba en un estado de profundo shock psicológico y entumecimiento catatónico. No respondía a la luz de las linternas ni a las órdenes en voz alta de los agentes. Solo se aferraba convulsivamente a un trozo de tela sucia que había formado parte de la chaqueta de excursionista de su hija. Garrett Stone fue detenido a las 8:15 en una sala de mantenimiento cercana. A diferencia de sus víctimas, el antropólogo parecía completamente tranquilo. Según los detectives, no opuso resistencia ni intentó siquiera escapar. Durante el interrogatorio inicial en el lugar de los hechos, Stone hizo una declaración que quedó grabada en la cámara corporal de uno de los agentes. Tranquilamente, en un tono casi instructivo, dijo: «Están buscando a un delincuente donde solo hay un profesor. Yo no lo secuestré. Solo les ayudé a recordar su verdadera naturaleza, a desprenderse de la piel muerta de la civilización. Les di una familia que vuestro mundo no puede ofrecer». Cuando le preguntaron por qué no mató a Henry tras la huida de Samantha, Stone respondió con fría lógica. Esperaba que la llamada de la manada hiciera regresar a la niña. En su opinión, Samantha tenía que darse cuenta de que su padre seguía formando parte de la tribu y que esta era la única familia verdadera. El 1 de agosto de 2013, Henry Cross fue trasladado al Providence Medical Center de Olympia, donde ya se encontraba su hija. Su estado fue clasificado como crítico, pero estable.
Además de agotamiento extremo, los médicos le diagnosticaron múltiples fracturas costales en diversas fases de curación y una forma grave de trastorno de estrés postraumático con elementos de amnesia disociativa. Henry necesitó 3 días de cuidados intensivos antes de poder pronunciar su primera palabra. El encuentro entre padre e hija tuvo lugar el 3 de agosto a las 14:30. Tras la decisión de un grupo de médicos y psicólogos, Samantha fue llevada a la habitación de Henry en silla de ruedas. La testigo de esta escena, la enfermera de guardia, Sarah Clark, describió más tarde este momento en sus notas como el silencio más ruidoso de la historia del hospital. Durante los primeros 10 minutos, ni Samantha ni Henry hicieron ruido. Se limitaron a mirarse por encima del abismo de horror que habían experimentado. Samantha seguía vestida con su holgada ropa de hospital, pero sus manos buscaban automáticamente los bordes de la piel de animal que ya no llevaba. Sin embargo, fue en ese momento cuando se produjo una ruptura psicológica. Por primera vez en toda su estancia en la clínica, Samantha apartó su mirada entumecida de la pared. Se levantó lentamente de la silla de ruedas, se acercó a la cama de su padre y le cogió la misma mano que había sido obligada a seguir las órdenes de Garrett Stone durante un mes. Según el testimonio del personal, se inclinó hacia el oído de Henry y le susurró en voz muy baja pero clara: «Ahora estamos a salvo. La manada se ha ido». Fueron las primeras palabras coherentes que Samantha pronunció desde que salió del bosque. El destino de Garrett Stone se decidió en un tribunal del estado de Washington. Fue declarado culpable de secuestro, tortura y detención ilegal. A pesar de los intentos de la defensa por demostrar su demencia debido a sus radicales creencias científicas, Stone fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. En su declaración final, solo reiteró que el experimento se había completado a medias. La recuperación de la familia Cross llevó años. Se trasladaron de Port Angeles a otro estado, intentando dejar atrás la sombra del bosque olímpico. Sin embargo, como señalaron los psicólogos en informes posteriores, sus cuerpos y mentes quedaron marcados para siempre por aquel mes. Samantha nunca pudo deshacerse por completo del hábito de dormir en el suelo, y Henry se estremeció ante el olor a cuero crudo o ceniza de madera durante el resto de su vida. La espiral carmesí en la muñeca de Samantha se convirtió en un recordatorio constante del precio que pagaron por sobrevivir. El caso de los Cross permanece en los archivos del FBI como uno de los ejemplos más horribles de cómo una ideología carente de humanidad puede convertir la vida civilizada en una pesadilla primitiva. El bosque olímpico ha guardado sus secretos, pero para Henry y Samantha se ha convertido para siempre en el lugar donde dejaron de ser humanos a los ojos de su captor, para reencontrarse en los silenciosos pasillos del hospital, donde las palabras recobraron por fin su significado. La tragedia había terminado, pero sus ecos seguían resonando en cada roce de sus manos, que ahora aferraban con fuerza la realidad que casi habían perdido para siempre.